Triángulo de navegación. El triángulo de navegación o triángulo de posición es una área en la esfera celeste limitada por el meridiano celeste del observador, el círculo horario del astro y de la vertical del mismo astro. Al reconocer sus vértices, ángulos y lados, se puede comprender que si se obtiene la posición del cenit en la esfera celeste, se puede conocer también la posición del observador en la Tierra. El triángulo de navegación está conformado por vértices con su polo elevado del norte, el cenit, la posición del vértice del astro. En los lados tenemos la colatitud, la coaltura, la codeclinación y en sus ángulos tenemos el ángulo en el polo, el ángulo azimutal y en el ángulo paraláctico. Observemos el planeta Tierra dentro de la esfera celeste. Recordemos que la esfera celeste conocida también con el nombre de bóveda celeste es lo que el observador puede ver alrededor o cuando decimos que miramos hacia el cielo. Realmente estaríamos hablando de la bóveda celeste en este entorno. Veamos en este triángulo de navegación. Entre los vértices encontramos el polo elevado del norte. Identifiquemos. El polo elevado hacia el norte, tenemos el polo elevado hacia el norte y el polo elevado hacia el sur. Corresponde a la proyección del polo del hemisferio donde se encuentra el observador. Si el observador se encuentra en el hemisferio norte, pues veremos el polo elevado del norte y si está en el hemisferio del sur, pues sería la proyección, la prolongación del polo del sur teniendo en cuenta la línea del Ecuador, también conocido como el Ecuador celeste. Recordemos que aparecen en unidades anteriores. El cenit. En los vértices encontramos el cenit. El cenit no es más que corresponde a la proyección de la posición geográfica donde se encuentra el observador en la bóveda celeste. Eso quiere decir de que sea cual sea el lugar donde nos encontremos como observador, si miramos 90 grados o analizamos con respecto al horizonte, los 90 grados tendríamos lo que corresponde al cenit. Es muy importante tener presente este tipo de vértice. Ahora, y no menos importante, pero algo fundamental, y es para los cálculos que realicemos, tendremos en cuenta el vértice del astro. El astro puede ser el Sol, las estrellas, la Luna o un planeta como Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Recordemos que para navegación astronómica existen 57 estrellas calculadas en el cual podemos trabajar con cualquiera de ellas para tomar un dato de ángulo. Ahora, dentro de estas 57 aparece aparte el Sol, serían 58 estrellas con el Sol, cuatro planetas, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y nuestro satélite natural que es la Luna. Estos astros se encuentran a una tal distancia que sus rayos de luz son paralelos cuando llegan a la Tierra y el punto de su proyección se llama posición geográfica del astro. Golfo, papá, posición geográfica del astro. Entre los lados vamos a encontrar la colatitud, la coaltura y la declinación. Comencemos con la colatitud. Bueno, entendamos que tenemos la latitud y la colatitud. La colatitud es el arco del meridiano celeste que forma el lado del triángulo que une el cenit y el polo elevado. Veamos, el cenit y el polo elevado. Este es lo que corresponde a la colatitud, porque la latitud viene desde el cenit hacia el ecuador celeste, para tenerlo aquí muy presente. Y esto es básicamente el complemento de la latitud y se encuentra desde 0 a 90 grados. En conclusión, podríamos decir que una colatitud es igual a 90 grados, que sería lo que es el cenit, menos la latitud teniendo en cuenta desde el ecuador celeste. Y recordemos que el ecuador celeste es la proyección de la línea del ecuador hacia la bóveda celeste. Bien, tenemos también, así como tenemos la colatitud, tenemos también la coaltura descrito como delta Zulu. La coaltura es la distancia cenital, es el arco del vertical que se forma del lado del triángulo que une la posición del astro, lo vemos aquí, y el cenit. Entonces veamos esta línea de la posición del astro al cenit. Aquí tendríamos lo que sería la coaltura. Por tanto, es el complemento de la altura verdadera que se cuenta desde 0
cuando el astro se encuentra en el cenit, a 90 grados cuando el astro se encuentra en el horizonte. Es decir, la distancia cenital o la coaltura sería 90 menos la altura verdadera. ¿Cuál sería la altura verdadera? La altura verdadera la estamos tomando desde, bueno, aquí hay unas variables que vamos a tener muy en cuenta, porque la altura verdadera viene desde el horizonte hasta el astro que ha sido observado, pero inicialmente es la altura aparente, pero eso lo veremos después en el desarrollo de unos ejercicios, ya que vemos que no nace del ecuador celeste porque lo que el observador tiene es la línea del ecuador celeste a la altura, porque no está viendo debajo de la declinación. Ya con la declinación sí podremos sacar lo que sería la altura verdadera. Pero por ahora lo que nos interesa que la coaltura o la distancia cenital es el arco vertical del ángulo del triángulo a la posición desde el cenit a la posición del astro. La codeclinación entonces sería la declinación es la distancia polar entre el arco del círculo horario que forma el lado del triángulo que une el astro, la posición geográfica del astro, y el polo elevado del observador, midiendo de 0 a 180 grados. Si la declinación del astro es del mismo signo, es decir, positivo o negativo, tendríamos 90 menos delta, que sería la distancia, tendríamos una distancia cenital también, pero si la declinación del astro es distinta, entonces podría ser una o que suma, otra o que resta. Aquí podemos observar, teniendo en cuenta de que la declinación tomada, esta declinación la podemos encontrar en, en unas publicaciones como Almanaque Náutico. Este Almanaque Náutico es una publicación que tiene una vigencia de un año y hay que buscar qué mes, por ejemplo, si hablamos de, digamos, diciembre 20 del año 2020, tendríamos que buscar el almanaque náutico del año 2020 y si es diciembre 20, tomar el dato de el mes de diciembre y luego llegar a la fecha de diciembre 20 para poder encontrar cuál sería la declinación teniendo en cuenta la latitud en la que nos encontramos navegando y el astro que estamos observando. Pero bueno, de esto tendremos una explicación más adelante sobre el uso de los almanaques náuticos y de estas publicaciones. En cuanto a los ángulos, tenemos ángulo en el polo. En los ángulos en el polo, como su nombre lo indica, es el ángulo que va hacia el polo. Es el ángulo formado en el polo por los lados del triángulo de navegación de la coaltura y la codeclinación. Se mide en el ecuador celeste desde el meridiano del observador al círculo horario del astro de 0 a 180 grados, hacia el este o hacia el oeste. Aquí lo podemos apreciar como se muestra en la imagen. El ángulo azimutal, bueno, el ángulo azimutal lo podemos observar. Recuerde que cuando hablamos de ángulo azimutal, estamos hablando de una marcación, una dirección, que son de los 360 grados. Recuerden que podemos estar dando una dirección, pero aquí hay unos datos muy específicos, porque el ángulo azimutal es el ángulo formado en el cenit por los lados del triángulo de navegación de la colatitud y de la coaltura. Se mide en el horizonte desde el polo elevado hacia el este o hacia el oeste, al vertical que pasa por el astro entre 0 y 180 grados. Conociendo el ángulo en el cenit de un astro se puede convertir en azimut. Eh, Recordemos que el ángulo azimutal es lo que la diferencia o la contraparte del ángulo del azimut. El azimut son 360 grados, cualquiera. 0001, 002, 090, 180, 270, 359, 000. Y el ángulo azimutal es esa diferencia. Si yo tengo un azimut de 090, tendría un ángulo azimutal de 270. Entonces, para tenerlo allí presente, pero este se va dando es de 180 grados porque va del polo norte o del polo sur hasta el este o el oeste 180 grados. Y por eso es muy importante tenerlo presente, como vemos aquí en la imagen que lo tendríamos entonces, vamos a ver la imagen que va a salir del norte a este punto, el ángulo azimutal, y aquí tendríamos un ángulo azimutal que sería la contraparte del azimut. El azimut sería o se mide desde el norte, vendría bajando por toda esta línea imaginaria punteada roja y hasta que llegue aquí. Este sería el azimut indicando este ángulo. Y el ángulo azimutal es la diferencia que hay. Ok.
El ángulo paraláctico. El ángulo paraláctico es el ángulo formado en el astro de la posición geográfica del astro por los lados del triángulo de navegación, declinación, coaltura. Este ángulo no es de uso ordinario en cálculo de navegación. Pero, ¿por qué tenemos que conocer del triángulo de navegación? Esto es algo que podríamos decir y entender, son muchos ángulos, son muchos lados, los vértices, entenderlo y comprenderlo. Esto es una etapa que es conceptual, un módulo solo para tener los conceptos, porque a la hora de realizar un ejercicio práctico debemos interpretar cuando hablamos del ecuador celeste, del cenit, del polo en el ángulo, y solamente es para tener la información en cuanto a los conceptos que se derivan de cada uno de ellos en el momento de dar lectura a las publicaciones, que lo veremos en otro momento.